Bueno, vamos a empezar. Cada vez que le damos a un interruptor inteligente en cualquier salón moderno, en realidad no estamos simplemente cerrando un circuito eléctrico normal y corriente. ¿Qué va? Para nada. En realidad, lo que estás desatando es una especie de microguerra invisible ahí dentro de las paredes. O sea, una locura. Porque en fracciones de milisegundo, decenas de microprocesadores de repente se despiertan, evalúan cómo está la red, compiten por el ancho de banda. Y todo para enviar un paquetito de datos encriptado por un cable de cobre para que, bueno, al final la luz se encienda con una coreografía perfecta. Exacto. Y esa magia, ¿no? Ese milagro de que un edificio responda a lo que necesitamos de forma casi autónoma, es justo lo que vamos a desgranar hoy a fondo en este análisis. Sí, basándonos sobre todo en el tema 37 de César Conde. Es un texto súper detallado sobre las entrañas de estas instalaciones automatizadas. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la misión de hoy es diseccionar el verdadero sistema nervioso de los edificios inteligentes, dejarnos de tanto marketing domótico y ver qué protocolos reales hacen que una casa funcione. Me parece perfecto, porque además hay un detalle del texto que es bastante curioso. A ver, cuenta. Pues que, a nivel legal o puramente técnico, no existe una única normativa que te diga, oye, esto es domótica y esto otro no lo es. Fíjate qué curioso. Sí, se define más bien por su objetivo, que es básicamente quitarte fricción del día a día, o sea, aumentar tu calidad de vida, tu seguridad y racionalizar el consumo energético. Claro que la casa asuma la carga de pensar, por así decirlo. Pero bueno, llegar a este nivel de comodidad invisible no ha sido un camino de rosas. Para nada, de hecho, los primeros intentos fueron un desastre de incompatibilidades. Totalmente. Antes de que existieran cosas como el sistema KNX o el X10, de los que vamos a hablar mucho hoy, estábamos en la era de los sistemas cerrados. Sistemas propietarios puros y duros. Exacto. Había fabricantes como Delta Dore o Carlos Gavazzi que, a ver, hacían cosas chulas, pero actuaban como dictadores en tu propia casa. Si ponían su sistema central, estabas atado a su marca para siempre. Claro, querías poner un sensor de otra marca y no podías. Era su hardware o nada. Y eso nos lleva a principios de los años 90, que fue una época de guerra tecnológica brutal. Ostras, la guerra de los protocolos. Porque en esa época Europa estaba perdiendo muchísimo terreno. Japón y Estados Unidos iban adelantadísimos. Llevaban la delantera así. Tenían la tecnología, la capacidad de producción y básicamente estaban metiendo todos sus productos domóticos en Europa sin que nadie les tosiera. Y mientras tanto en Europa, Pues cada fabricante haciendo la guerra por su cuenta. tal cual, Siemens, Nielsen, ABB, todos gastando millones en I+D para inventar protocolos que no se hablaban entre sí. Era pegarse un tiro en el pie. Una estrategia suicida. Pero claro, el miedo a que los americanos y japoneses se comieran el mercado les obligó a hacer algo histórico. Tuvieron que tragarse el orgullo y sentarse en la misma mesa. Y de ahí nació la asociación EIB, el Bus de Instalación Europeo. Se dieron cuenta de que competir en el idioma que hablaban las máquinas era absurdo, claro. Es como si cada marca de lámpara inventara su propio tipo de enchufe. Un caos. Al final, este EIB evolucionó, absorbió otros sistemas como Batibus y EHS, y en el 99 nació el gran estándar mundial, el KNX. El famoso KNX, que supuso un antes y un después en la interoperabilidad de los edificios. A mí me gusta explicarlo con una analogía, como si fueran bloques de Lego. Antes, cada marca tenía su propia forma de encajar las piezas, ¿no? Y no podías mezclar un bloque de una marca con otra, claro. Exacto. Pero el estándar KNX hizo que todos los fabricantes se pusieran de acuerdo en el tamaño de los pivotes del Lego. A partir de ahí, cualquier pieza de cualquier marca, con el sello KNX, encaja en la misma instalación sin problema. Es un buen ejemplo. Pero claro, permitir que miles de piezas de distintas marcas convivan en la misma red trae un problema de arquitectura enorme. A ver, porque aquí es donde la cosa se pone técnica. Pues que si tienes cientos de dispositivos, no puedes depender de un solo ordenador central. Por eso el KNX es estrictamente descentralizado. Y aquí te lanzo una pregunta que seguro que mucha gente se hace. Un momento, si no hay un elemento de control central, si no hay un cerebro dirigiendo la casa, ¿cómo es que esto no se convierte en un caos absoluto? Pues porque la inteligencia está distribuida.
En una red KNX, cada aparatito, ya sea un sensor de presencia o un actuador de una persiana, lleva dentro su propio microprocesador. O sea, que son mini ordenadores independientes. Exactamente. Si el aparatito que controla las luces del pasillo se estropea y se quema, al resto de la casa le da igual. La calefacción y las persianas siguen hablando entre ellas tan tranquilas. Madre mía. Inteligencia llevada al extremo. Y todos estos cacharros se comunican por un cablecito que es el famoso bus de datos. El cable PISIM es un cable verde de 2 pares trenzados y de unos 0,8 milímetros. Muy fino, pero hace auténticos milagros. Porque hace dos cosas a la vez, ¿verdad? Sí, fíjate. Por un lado lleva 24 voltios en corriente continua para alimentar a todos esos microprocesadores, lo que llamamos muy baja tensión de seguridad. Vale, o sea, les da electricidad para funcionar. Eso es. Y por otro lado, por esos mismos 2 hilos, manda los telegramas de datos en corriente alterna a 9600 bits por segundo. Todo a la vez por el mismo cable. ¡Qué locura! Pero ojo que el texto de César Conde es súper estricto con una cosa sobre cómo poner este cable. Ah, sí, las topologías. Exacto. Puedes poner el cable en línea, en estrella, en forma de árbol, pero hay una línea roja absoluta. Queda terminantemente prohibido cerrar el circuito en forma de anillo. Prohibidísimo. Si haces un bucle cerrado en KNX, te cargas la red. ¿Pero por qué es tan grave? Porque al no haber un cerebro central que ponga orden, si cierras el bucle los mensajes empiezan a dar vueltas infinitamente. Creas una tormenta de datos que colapsa todo el sistema. ¡Ostras! Pero si respetas las normas y lo haces en árbol, he leído que la capacidad es masiva. Masiva es poco. Puedes tener líneas, segmentos, zonas, hasta llegar a un máximo teórico de 57.600 componentes. 57.000. O sea, puedes domotizar un aeropuerto entero sin despeinarte. Totalmente. Pero claro, con tantos miles de aparatos hablando por el mismo cable, la pregunta es, ¿cómo se entienden sin pisarse? Ahí vamos. Porque ahora que tenemos el sistema nervioso, el cable, necesitamos entender el lenguaje. Si yo pulso un botón en el salón, ¿cómo sabe que tiene que encender la lámpara y no el horno? Pues usando un sistema de direcciones muy inteligente. Cada dispositivo tiene una dirección física, que es como su ubicación exacta en la red. Por ejemplo, la zona 3, línea 5, componente 23. Vale, el 3.5.23. Exacto. Pero esa dirección solo se usa para configurarlo o para mantenimiento. Para el día a día, usan lo que se llama direccionamiento de grupo. Y aquí es donde se pone muy, pero que muy interesante. A ver si me explico. La dirección física es como el DNI del aparato, vale. Pero la dirección de grupo es como un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp, me gusta esa comparación. Claro, el interruptor no le habla a una bombilla concreta, manda un mensaje al grupo llamado luces del salón. Y solo las bombillas que están metidas en ese grupo concreto reaccionan al mensaje. Es exactamente así. El interruptor ni siquiera sabe si hay bombillas escuchando. Él simplemente lanza el telegrama al bus. ¿Y qué pasa si dos interruptores mandan un mensaje por el grupo de WhatsApp exactamente a la vez? Porque eso en un cable tiene que ser un problema eléctrico grave. Pues el estándar KNX tiene un protocolo para eso. Los aparatos no hablan constantemente, solo cuando cambia algo. Por ejemplo, si alguien pulsa la tecla. Vale. Antes de hablar, el aparato comprueba durante un tiempo, el tiempo T1, si el bus está libre. Si detecta que otro está hablando, se calla. ¿Y si empiezan a la vez en el mismo milisegundo? Pues el sistema está diseñado de tal forma que los ceros tienen prioridad sobre los unos. Si un aparato manda un 1, pero detecta un 0 en el cable, sabe que ha perdido la batalla y deja de transmitir al instante. O sea, una resolución de colisiones brutal a nivel de hardware. Y luego, cuando el mensaje llega, las luces mandan un acuse de recibo para decir, oye, lo he pillado, ¿no? Exacto. Un pequeño acuse de recibo para confirmar que la red sigue sana. Es un sistema súper robusto. Robusto, sí. Pero claro, requiere meter ese famoso cable verde por todas las paredes de la casa. Y ahí está el gran problema. El KNX es el rey indiscutible si estás haciendo una casa nueva o una reforma integral. Pero claro. Claro, ¿qué pasa si yo tengo mi piso ya construido? No quiero hacer obras, pero quiero automatizar las persianas. Pues que no te vas a poner a picar la pared para meter el cable PCIe, obviamente. Lógico. Y ahí entra en juego una tecnología fascinante por lo pragmática que es. El veterano sistema X10. Un clásico. Estamos hablando de tecnología de finales de los años 70, fíjate. 70, ya ves.
Y lo genial del X10 es que usa la propia red eléctrica que ya tienes en casa, los cables de 230 voltios, para mandar los datos. Lo cual es una pesadilla técnica, ¿eh? Porque la red eléctrica es un entorno hostil, llenísimo de ruido. Tú enciendes el microondas o arranca la nevera y creas unas interferencias en la red tremendas. Sí, intentar mandar un mensaje delicado de datos por un cable lleno de chispazos de la nevera parece imposible. Entonces, ¿cómo lo hace el X10? Pues aquí uso otra analogía porque me parece brillante. Imagina que el voltaje alterno de la casa, que sube y baja 50 veces por segundo, son dos personas saltando a la comba. Vale, te sigo. El ruido eléctrico es la cuerda girando a toda pastilla. El X10 no intenta gritar por encima de ese ruido. Lo que hace es deslizar una nota de papel por el suelo exactamente en el milisegundo en que la cuerda toca el suelo. El paso por celo de la fase. Eso es. Hay un instante minúsculo donde el voltaje es exactamente cero. Las fuerzas destructivas se anulan temporalmente. Y ahí, justo ahí, el módulo X10 inyecta un pulso rapidísimo de 120 kHz, que dura un milisegundo. Es pura infiltración. Inyectan esa radiofrecuencia en el paso por cero, y el receptor al otro lado de la casa lee ese pulso como un 1 lógico. Si no hay pulso, es un 0. Físicamente es una genialidad. Sí, pero tiene un precio carísimo en velocidad. Lentísimo, ¿verdad? Demasiado. Piensa que un telegrama de X10 requiere enviar un código de inicio, un código de casa con letras de la A a la P, y un código numérico del 1 al 16. Todo eso a base de golpecitos en la onda eléctrica. Exacto. Y encima lo manda 2 veces por seguridad. Al final, transmitir la orden de enciende esta luz tarda 44 ciclos de la red eléctrica. O sea, casi 900 milisegundos. Prácticamente un segundo entero. Y claro, tú pulsas el botón y un segundo de retraso hasta que se enciende la luz. Eso en experiencia de usuario es una eternidad. Parece que está roto. Totalmente. Además, la capacidad máxima es enana comparada con KNX. Como solo tienes 16 letras y 16 números, el límite absoluto son 256 aparatos. Bueno, para un piso da de sobra. Pero sí, es una limitación. Aunque lo más loco del X10 son los problemas secundarios. Ah, claro, que los cables eléctricos no se queden solo en tu casa. Exacto. O sea, si tú mandas ese pulso de 120 kHz para encender tu cafetera y ese pulso viaja por el cable hasta la red general del edificio, Le puedes encender la lámpara al vecino si resulta que usa el mismo código X10 que tú. Un drama. un drama vecinal domótico, literal. Por eso el texto especifica que hay que poner barreras físicas, cosas como filtros de bloqueo en el cuadro eléctrico. Sí, para aislar tu casa. Evitas que tus señales salgan a la calle y que el ruido de la calle entre a molestar a tus aparatos. Y los famosos filtros acopladores de fase, ¿no? Por si tienes instalación trifásica y necesitas que la señal pase de una fase a otra. Correcto. Y todo esto, tanto si pones cables nuevos para KNX, como si pones filtros para X10, nos lleva de cabeza a la parte menos mágica, pero más importante de todo este tema. Las reglas del juego, la legalidad. Claro, porque toda esta tecnología invisible viaja por nuestras paredes, pero no puedes instalarla como te dé la gana. Hay un riesgo físico real. Una casa no es un experimento de ciencias. Si haces algo mal, puedes provocar un incendio o electrocutar a alguien. Por eso, en España, toda instalación automatizada tiene que obedecer al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el famoso RBT, Que es la Biblia de los electricistas. literalmente. Y en concreto, la domótica se regula por la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 51. La 51, vale. Pero lo curioso es cómo esa ley general luego se adapta a la física de cada protocolo, ¿eh? Sí, fíjate en el KNX. Hemos dicho que su bus lleva 24 voltios en corriente continua. Sí. Pues eso activa otra norma, la ITC-BT 36, que trata sobre instalaciones a muy baja tensión de seguridad. ¿Y eso por qué es tan relevante? Por pura biología, a 230 voltios, si tocas un cable pelado, la corriente rompe la resistencia de tu piel y puede matarte. Pero a 24 voltios continuos, tu piel resiste la electricidad sin problemas. O sea que no te electrocutas. Exacto. Y por eso la ley permite que esos cables verdes viajen por zonas menos blindadas o que los sensores se manipulen con mayor seguridad. Tiene todo el sentido. ¿Y qué pasa con el X10 o los sistemas inalámbricos? Pues ahí entra en juego la compatibilidad electromagnética. La norma UNE EN 50065-1. Menudo nombrecito. Ya, pero es vital.
Exige que los aparatos pasen pruebas para asegurar que no emiten interferencias peligrosas. Claro, para que encender un microondas o usar el router del Wi-Fi no confunda el sistema. No vaya a ser que te abras la puerta del garaje tú solo por calentar un café. Exactamente eso. Quieren evitar interferencias que puedan ser incluso peligrosas con sistemas de emergencia. Y supongo que luego hay que certificar todo esto, ¿no? Sí, la ITC BT04 te obliga a documentar y certificar hasta el último tornillo antes de que nadie pueda irse a vivir ahí. Bueno, pues hemos visto las entrañas puras de todo este ecosistema. Desde luego, la automatización ya no es un juguetito cerrado, es una infraestructura súper regulada. Totalmente. Tenemos dos mundos muy distintos, ¿verdad? Sí, a ver, recapitulando un poco. Por un lado, el KNX, que es esta bestia europea, descentralizada, por cable dedicado y rapidísima para obra nueva. Y por otro, el X10, un veterano pragmático que asume que va a ser más lento, pero recicla los cables de 230 voltios para evitarte tener que destrozar las paredes de un piso antiguo. Es que ilustran perfectamente cómo hemos pasado de los sistemas propietarios a los estándares. Pero, para terminar, hay una idea en los textos que a mí personalmente me ha volado la cabeza. A ver, cuéntame. Hablo de la separación entre la arquitectura y la función. Gracias a esto de los grupos funcionales del KNX y al cableado virtual, resulta que un interruptor físico en la pared ya no está atado a nada. Cierto, el hardware se separa del software. Exacto. Pasamos de tener casas rígidas a casas totalmente líquidas. Si un botón de tu dormitorio ya no está conectado físicamente a la bombilla, la habitación puede ser lo que tú quieras. Muta por completo. Claro, porque hoy ese botón enciende una luz, pero mañana entras al programa, cambias una línea de código sin tocar la pared y ese mismo botón sirve para regar el jardín o activar la alarma. Es como habitar dentro de un sistema operativo, más que dentro de una estructura de ladrillos. Y eso psicológicamente es fortísimo. Si la función del espacio es infinitamente maleable, el concepto de lo que consideramos una habitación permanente simplemente desaparece. Se reconfigura a tu voluntad. ¿Cómo va a cambiar eso nuestra relación con los espacios en los que vivimos? Ostras, es para pensarlo profundamente. La habitación ya no te dicta cómo usarla, tú le dictas a ella lo que es. Una auténtica maravilla de la ingeniería incrustada en lo cotidiano. En fin, os invitamos a todos a que miréis los interruptores de vuestras casas con otros ojos a partir de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima. Ha sido un placer.